Página 1392. Obras completas de Michael Portnar. Estamos en los audios del Zohar. Estos son Hagat y Nei, Gesed Geburat Tiferet Nesat y Hod. Cuando hablamos de 5 sefirot en la cabeza del Rosh, estamos hablando de Keter, Jochma, Binah, Serampin y Malchut. Cuando hablamos del Hasadin, sobre el cuerpo de las 10 sefirot, o sobre algo que solo puede recibir Hasadin, estamos hablando de Gesed, Geburat, Tiferet, Nesat y Hod. Cuando solamente hay Hasadin, entonces Keter, Jochma y Binah, el Rosh, se rebajan y se convierten en la parte de abajo de Gesed, Geburat y Tiferet, Nesat, que es Serampin, y Hod, que es Malchut. Como se dijo anteriormente, y no más que 10 o 5 sefirot, en Hasadin siempre hablamos de 5. Esto es decir, en contraste con el número 13. Todo es 10, y ahora de repente dice 13. Y la razón es que la Nukba no es capaz. Hasadin sin Jochma no es suficiente, no proporciona plenitud. ¿Por qué recibe solamente 5 o 10? ¿De recibir Jochma en el secreto de los 13? Ella todavía no tiene la fuerza. Solo cuando la Nukba tiene las 13 propiedades de misericordia puede recibir la Jochma. Repito, estudie el cómo y el qué, y no el por qué. Estudie el cómo y el qué y no el por qué. Las respuestas acerca del por qué las recibirá, pero desde arriba. Su por qué, sus preguntas, son sus kelims. Su intelecto no tiene que interrogar acerca de los por qué, sino que eso tiene que venir de su incapacidad de experimentarlo. Ese es su porqué sin definición. Desde el interior están todos los porqué y todos ellos sostendrán una respuesta. Pero no trate de comprender con su intelecto. Su intelecto solo tiene una capacidad que es pequeña, solo el 2%, para cuidarnos, para que no nos quedemos y nos quememos los dedos o saltemos de una ventana hacia otra y etc. Todos los científicos utilizan solamente el 2%. Por supuesto que esto es dado desde arriba, pero no es la salvación. Cuando decimos que algo no es apropiado, queremos decir que no tiene todavía fuerza suficiente. Cada persona es capaz de recibir la salvación completa a pesar de su origen o de su cultura, a pesar de su intelecto que le ha sido dado en el momento de que usted nació. Todos pueden llegar a su plenitud. Todavía no es apropiado el momento porque no ha trabajado aún sobre usted mismo. Ella no es apropiada para recibir a la Jochma. Jochma es en el sentido de 13, pero sin la vestidura de Jochma en el Hasadin. Sin que Jochma penetre en el Hasadin. ¿Puede penetrar? Jochma es una luz más pesada que Hasadin. Jochma viene del Keter. Jochma y Binah es más delgada. Y Hasadin es la luz de Serampin. Jochma siempre entra porque todo lo superior puede penetrar en lo inferior. Cuando Jochma entra en ella, lentamente, dependiendo de su fuerza, ella experimenta las 13 cualidades de la misericordia del Creador. Y todo está en nuestras manos, experimentar lo eterno, el amor del Creador y no estar cansados. Y ya me entienden. Esto solo es posible cuando nos hacemos receptivos en nosotros, cuando primero recibimos Hasadim, y eso significa la bendición. Y entonces usted puede llegar ya a Gadlut, a la condición grande, en la que el Hasadim puede recibir la Jochma. No Jochma puro, así como una persona que bebe vodka puro, toma de golpe algunos vodkas y se siente erguido. Eso no es por su trabajo interior, sino que estaba en su vaso. Cuando era de joven iba a una fiesta y después de 37 minutos me iba. Sabía que la intimidad estaba en su apogeo y que se abrazarían, pero después de 3 minutos cambiarían y habrá, como siempre, pelea. Trate de hacer esto en cada situación. Sepa que si usted recibe más de lo que puede manejar, cambiará para el mal, a la experiencia de dinim, juicio y a otras cosas. Ese es el momento de irse y no escuchar lo que los otros quieren contarle, sus miserias, y etc. Usted debe de huir, deje que otros hagan eso. Hay gente que obtiene fuerza de escuchar la miseria de los demás. Todo es sobre el clima, o sobre la pareja, o sobre alguna otra cosa. Es una secuencia interminable. Está en nuestro carácter. Hay un defecto, y no importa el tema, porque una persona puede hablar acerca de todo.
En el interior no hay todavía el kelim para la bendición, para recibir el hasadín. Usted tiene que buscar el hasadín, y como consecuencia de su búsqueda vendrá un poco de la jokma. Y en la condición grande usted verá que no hay cansancio. Solo es que entonces es la chispa de jokma que entra en usted y rompe la resistencia de su cuerpo. Mire el estudio nocturno. No quiero suplicarle por el estudio nocturno, pero todos tienen que tomar su propia decisión. Pero el objetivo del estudio nocturno es romper las leyes de la gravedad y no destruirlas, sino atravesarlas, porque las leyes de la gravedad y la sensación física corpórea son ambas del Creador. Tenemos que ponernos de pie en la noche para romper esa gravedad. Nuevamente cada mañana, y entonces usted llega a un progreso y a otro. Y luego llega la mañana y usted se levanta a las 3 bailando porque usted lo ha hecho. Y después de 2 horas de estudio, usted tiene ya la luz Jogma que estará penetrando en usted. Entonces usted ya está en Gadlut. Y usted va a su trabajo y a su casa y se acuesta durante algunos minutos y ya es suficiente. Porque ya trabaja eso. Hay un poco de entrega y usted tiene un crédito que le es dado a usted, pero desde arriba, durante la noche, entra eso. Si no sigue el estudio nocturno, trate de estudiar algo de cábala práctica, 1 hora de Zohar, pero usted tiene que pararse durante ese tiempo. El significado completo es que usted se abra paso a través de las leyes de la gravedad en usted mismo, porque éstas existen. Usted tiene la fuerza de atravesar y luego entonces recibe el hasadín con una chispa de la Jogma. Y despacio seguirá con usted. Usted puede despertarlo en cada momento, como si hiciera un llamado telefónico. Sentirá como si estuviera dentro suyo y que puede llamarlo en cada momento de su día a día. El cómo, y no se lo enseño, porque usted tiene que sentirle el cómo en usted mismo. Lo que es su relación personal con el Creador, que hay solamente un Creador, pero todos tienen su propia experiencia y su propia relación con el Creador. Y no puedo decirle, haga como hice yo, eso sería muy tonto. No hay dos personas iguales y todos tienen que hacer su propia corrección. No le digo acerca de la mía, no es lo importante. Solamente le doy el Zohar, el sistema operativo, y se lo desgloso, y usted tiene que practicarlo. ¿Puede imaginar qué tan personal es todo esto? El Ari nos dice que ningún día es igual, que la corrección que usted hizo hoy es para hoy, y mañana usted tiene que hacer otra corrección. La corrección que yo hago nunca es la misma corrección que hace otro. No hay corrección que se parezca a otra corrección. Ningún santo que se parezca a otro santo. Así que cuando usted se adhiere a un santo o a un rabino, nunca se apegue a nadie. Usted puede, por supuesto, tener cierto respeto por lo que yo hago, por el Creador, pero nunca me siga a mí. No hay ninguna palabra desde o acerca de mí mismo. Solamente usted y no un grupo. Esta es la única cuestión que usted tiene que recordar. Cualquier otra cuestión es una comedia. Página 4, primera columna, primer párrafo, séptima oración. Y desde ese punto, uno tiene que atraer la bendición. La bendición no aparece como luminosidad en un cielo claro. Solamente a través de su trabajo interior usted puede atraer la bendición. Hasadim como preparación para la condición ya grande. Estos son los 5 Hasadim, que es la bendición, a través de la forma de nuestros 5 dedos. Cuando alguien bendice el vino, tiene que poner la copa en sus 5 dedos y pensar sobre qué es todo. En ese momento atrae el hasadín y hace el esfuerzo de elevar las 5 geburot, y entonces puede llegar hasadim a la copa. Hasadín es como vino diluido, y cuando la jomá está ahí también se hace más fuerte. Esos son las 5 geburot. Estas 5 geburot son los 5 dedos. ¿Por qué necesitamos la bendición? Porque sentimos desde dentro el din, el rigor, y esto no significa que tengamos y que estemos en rigor,
que no es la verdadera realidad. Cada vez que hacemos consideraciones, por ejemplo, debo hacer esto, debo hacer aquello, es el rigor y lo que lo causamos como sacrificio arriba y a gran altura y pedimos ayuda y luego el hasadín vendrá. Nuestro rigor va a ser endulzado, sanado. En otras palabras, traemos un poco de bálsamo a nuestras heridas y eso hace que sea soportable y nos permite vivir. Y solamente entonces ella, la Nukba, es capaz de recibir las 13 cualidades de misericordia. Primero ella recibe las 10, pero son 5 de Hasadín. La misericordia Hasadín es solamente una preparación. Por lo tanto, no es suficiente para la sensación elegida suplicar por la misericordia y enunciar que este es el principio más importante del Creador, porque la misericordia nunca será el objetivo de la creación y el servicio al Creador. Por supuesto que esto era necesario históricamente para la mayoría de los no judíos, anunciar la bendición, pero ahora, en este momento, estamos listos para ver que hay dos fuerzas en el universo y ambas son estructurales. Y ahora estamos listos para recibir un poco de la Jojma y no solo la misericordia, porque el ser humano no puede vivir solamente con la misericordia. Tiene que haber siempre una chispa de Jojma en nosotros también, y eso hace que una persona puede llegar a su plenitud. Y recuerde que la Jojma y la misericordia, Rahamín o Biná, son espirituales. Fin de la lección 11. Badarej el Hasulam, por el camino de la escalera. Lección número 12. Tratad de hacer preguntas que no surjan de vuestro deseo de comprender con vuestras mentes, porque eso no le va a traer la salvación. Cualquier pregunta que venga de la mente, no. Y entonces veréis que esto no es difícil. Cuando leen o escuchan los audios o los escritos o el texto, intentad encontrar en el presente con la mayor concentración posible para que podáis ser llenados con la luz del Creador. Aprended a realizar ciertos movimientos dentro de vosotros mismos. Restringiros ante el grado superior. Y de este modo experimentaréis el grado superior dentro de vosotros. Lo espiritual no tiene nada que ver con la espiritualización. Lo espiritual no se encuentra en ninguna otra parte que allí donde está el Ein Sof. Solo cuando lo experimentáis dentro de vosotros mismos, eso es la espiritualidad que tienen. Nos encontramos al comienzo del Génesis de Bereshit y después continuamos con Adán, con el pecado de Adán. Aprenderemos lo que todo esto significa. Nos sorprenderemos de esto. Y luego llegaremos al pecado de Caín. Aprenderemos que todo lo que aparece en la teología, con todos los santos, es una mera especulación y no la verdadera espiritualidad. No tratéis de aferraros a proposiciones ya existentes antiguas. Hubo todo tipo de personas que trataron de alcanzarlo, pero aún no era el tiempo para esto. Ahora, en cambio, incluso el más pequeño podía recibir más que el gran San Agustín. Aquellos tuvieron que sacrificarse y castigarse a sí mismos. Nosotros no necesitamos hacer eso. Esto no significa que podamos hacer cualquier cosa que queramos, pero la restricción debe llevarse a cabo de forma consciente y no como forma de autocastigo. Nosotros no tenemos nada que ver con la espiritualización, porque eso no da vida. Eso, en cambio, representa meramente una esperanza por algo que se encuentra fuera de vosotros mismos. Sin embargo, la esperanza se encuentra solamente dentro de vosotros. La esperanza y la salvación está solo dentro de cada uno de ustedes y dentro de cada ser humano que lo quiera. No corráis tras las concepciones medievales de los otros, ya que éstas ya no son válidas en nuestro tiempo. Tratad, pero dentro de vosotros mismos, de hacer una oración interna, para que de este modo el texto se refleje nuevamente hacia vosotros. Vosotros lo eleváis, deseáis recibir luz,
y como consecuencia de esto recibiréis la luz. Porque cuando un ser humano se coloca a sí mismo en sintonía con aquello que está aprendiendo, dice el Zohar que indudablemente la luz habrá de entrar. No tratéis de aprender esto con las mentes terrenales. En cambio, vuelvan a ser receptivos a esto que se dice. Escuchad y aceptarlo. Incluso si no domináis este idioma hebreo. Esto no importa, porque yo lo jalo y lo traigo desde arriba, y no me pertenece. Y de este modo, cada uno de nosotros habrá de lograrlo. No es difícil. Todo el mundo tiene miedo al Zohar. Pero si adoptáis una actitud sencilla, entonces el Zohar os hablará. Pero si tratáis de entenderlo con vuestra cabeza, entonces todo se os cerrará. La actitud interior es crucial. Página 4, Dalet, primera columna, segundo párrafo, B. Omer. Y él, el Zohar, dice que la copa de las bendiciones nos enseña acerca de la acción y el efecto de jalar los 5 hasadín hacia adentro de sus 5 geburot, los de Nukba, como se mencionó antes. Todo el propósito es que la luz de arriba, de Serampin y de Bina, entre dentro de Nukba, pues así podrá pasarla luego al resto de la creación. O sea, habría Yesira y Asia. Y finalmente, a nosotros, al ser humano, que la copa debe reposar sobre los 5 dedos, los cuales representan la Orjoser, o sea, Orjoser, luz reflejada, que corresponde al Geburot. Ella, la Nukba, eleva Geburá, y así entra al Hasadín. Nosotros, como un producto de Nukba, un producto, hacemos exactamente lo mismo. Con nuestra oración interna elevamos la parte más densa, más amarga, que está representada por las Geburot. Ningún ser humano tiene el poder de endulzar y mitigar esto por sí mismo, y de este modo pasa a ser considerado como los 5 dedos. 5 puertas o portones a través de los cuales puede entrar el Hasadín, misericordia. Hasadín significa como compasión o misericordia. Vosotros podéis experimentar misericordia cuando estáis dentro del din que eleváis. Y dentro de las Geburot que ascienden entran 5 luces de Hasadín, y esto recibe el nombre de la bendición. Una bendición aún no es Gadlut, propiamente hablando. No corresponde aún con el momento del estado perfecto de Nubba. La bendición aún no corresponde al Hasadín, es decir, segundo párrafo, línea 4, es decir, solo en el número 10. Ya nos dijo que el número 10 se usa para jalear, para traer al Hasadín, cuando es completo 10. Solo sabed que esto es así. El porqué vendrá después, y ni siquiera es necesario, ya que os será dado desde adentro de vosotros. Esto corresponde a Hagat, Nehi, Gesed Geburah Tiferet, Netzat, Hod y Yesod. Gesed Geburah y Tiferet, Netzat y Hod, y Hagat de Serampin representan lo que es Kahab. Netzat representan Serampin y Hod. Serampin y Hod representan Malhut con respecto a Serampin. Y Serampin también posee 5 sefirot, y estas reciben el nombre de Hagat Nehi. Gesed Geburah Tiferet, Netzat y Hod. Y la sexta es Yesod. ¿De dónde surgen estas 5 de Hasadín? Serampin tiene 6 sefirot. 5 de ellas son Hasadín. Y luego en el fondo hay aún otra más llamada Yesod. Hagat corresponde a Kahab. Gesed Geburah Tiferet corresponde a Keter, Jochma y Binah. En Kahab, Keter, Jochma y Binah, que es el Rosh, hay luz de la Jochma, de la cualidad de la Jochma del Rosh. Pero en Serampin, que es el cuerpo, el Guf, posee luz de Jochma. O sea, no posee luz de Jochma. El Guf, el cuerpo, Serampin, no posee luz de Jochma, que está en el Rosh, en la cabeza. En cierto modo, Kahab, que es el Rosh, Keter, Jochma y Binah, descendieron al cuerpo, al Guf, que es Serampin, y reciben el nombre de Hagat, Gesed Geburah y Tiferet, de Netzat, de Serampin, que corresponde a Serampin. Y Hod corresponde ya a Malhut, pero de Serampin, porque todo posee 5. Nubba, Malhut, también posee 5.
También ahí reciben el nombre de Hagat Neji, Gesekeburat Tiferet, Netzat y Hod, pero pertenecen todas al atributo de Geburot, del Din. En Zerampin es todo Or de Hasadin, luz de misericordia, o de compasión. Por lo tanto, la Nukba necesita recibir el Hasadin, porque la Nukba tiene el Dinim. Necesita recibir Hasadin masculina de Serampin. Entonces, ¿cómo puede recibir las Hasadin misericordias de Serampin? ¿Cómo puede recibirla? Tanto en todas las cuestiones mundanas como en las espirituales, recibís por medio de la unión, por medio de un choque, o un zibuk, o una unión a cópula, y todo tipo de comprensiones que representa una forma de unión cúpula. La corrección entera consiste de unirse con el superior por medio de reflejar la luz del superior, del mismo modo que un hombre y una mujer. Al comienzo, encontrándoos en cierto nivel, tenéis un deseo de uniros con el de arriba. Entonces reflejáis esa luz. Cuando estudiáis, reflejáis esa luz que el de arriba vuelca sobre vosotros a través de su brillo, del estudio. El de arriba, la parte masculina, ve que hay una reacción y así se crea una comunicación, o sea, una interacción. De este modo, el de abajo, nosotros, nos volvemos receptivos, del mismo modo que la Nukba, que refleja los 5 Geburot, y los Hasadin es que entran. Y de este modo obtenemos la copa de bendición, Brajá. No hay otra forma de recibir la bendición. Si alguien adopta una línea dura, no puede alcanzar nada. Por esto, volveos receptivos en relación al de arriba. Nuestra corrección entera y la de la creación entera se basa en el principio de no jalar hacia abajo la Or de Hasadin de arriba, o sea, hacia la tierra, en realizar un zibuk pero allí, una unión, una cúpula, del mismo modo que lo hizo Adán y que lo intentaron otros, pues de ese modo no podréis experimentar luz. Pero esforzaos en realizar una plegaria para ser jalados hacia arriba. Orad para que vuestras deficiencias sean jaladas hacia arriba, y así a través de vuestros esfuerzos progresivamente conseguís que Serampin y Malhut se unan arriba, y de esta forma todo ascenderá hasta el Ein Sof, y regresará ya desde allí con la bendición y con la luz del Hasadin. Misericordia, y de esta manera, si perseveráis, dependiendo del poder de vuestra oración, también recibís la Or de Jomá dentro de vuestro Hasadin. Y eso da vitalidad, vida. Esto está de acuerdo con la regla. Debemos conocer los principios y así podremos distinguir a la madera de los árboles. Y que todo lo bueno que el de abajo le provoca al de arriba, ha de conseguirlo también del de arriba. Entonces, con nuestra oración, logramos que la Malhut vaya ascendiendo hacia Serampin, llevando la plegaria, y siguiendo así hasta el Ein Sof, porque solo obtenemos luz desde el Ein Sof y de nadie más. Las demás Sefirot solamente la pasan. Y de este modo lo recibimos todo lo bueno que causamos al que está arriba. Lo bueno viene de arriba solamente si lo llamamos. Este es un concepto totalmente distinto al comprendido por la humanidad durante toda su historia. No es que nosotros lo comprendamos, pero nos es dado ahora. Y solo el hombre puede atraer el bien para sí, si llamáis a lo bueno de arriba, por medio de vuestra oración y vuestra actitud. Conseguiréis recibirlo desde arriba. De lo contrario, no va a suceder nada y solamente habrá sufrimiento. Y claro, que indirectamente habréis de sacar algo bueno a raíz de vuestro sufrimiento, ya que reconoceréis que habréis sufrido mucho por algo determinado y por lo tanto procuraréis evitarlo de ahí en adelante. Esto se consigue a través de la negación. Justamente, la historia entera no comprende más que esto mismo, la negación. Por esto, en la cuarta línea nos dice que solo en el número 10, y 10 es como 5, pues Serampin está incluido,
y se comprende de 6, Hagad y Nehi, Gesekeburat Tiferet y Netzat-Hod, que se le llama así en el cuerpo de las 10 Sefirot, en el Guf, que es Serampin. Y en la cabeza tiene otros nombres, en el Rosh, llamado Kahab, Keter, Homai Binah, Izon, Serampin y Nupa. También hay 5 en la Malhut, pero son de Dinim, severidad. En la Malhut, las 5 de las Malhut son de Dinim, de severidad, porque son de Malhut, de la cualidad de Malhut. El Din también rige aquí abajo en nuestro mundo, y no hay nada malo en esto. Pero el hombre debe tomarse la molestia de evitar elegir el Din, hombre o mujer. Hay que elevarlo así como está, ofreciéndolo hacia arriba, en lugar de jarar el din hacia aquí abajo, como lo hizo Adán, y como hace todo destructor. Y de esta manera habrá de venir forzadamente el hasadín desde arriba. En nuestro mundo no podemos vivir solo con el hasadín. Si creéis que es posible, estáis haciéndoos ilusiones. Quizás otros puedan crucificar a alguien por misericordia, pero un hombre no puede obtener vitalidad, solo de la misericordia, hombre o mujer. Debe haber din en nuestro mundo. Así es como fue creado el mundo. Nosotros debemos elevarlo y ofrecer ese din, esa severidad, hacia arriba, porque no podemos vivir desde dentro con el din. El mundo no fue creado así, y a través de nuestro deseo por el de arriba, el hasadín ha de ascender y de entrar en nuestro juicio, en nuestro din. Por medio de nuestro din formamos una especie de estuche, de cartera, una especie de vestimenta, o como si fueran puertas o portones, al igual que con la reina que está sentada en el trono, y a cuyos lados podemos ver los guardias. De igual forma es con nosotros. Los guardias representan la severidad que elevamos y ofrecemos al de arriba, dentro de la cual está la luz de la misericordia, la Or de Hasadín. En cuanto a poderes, podemos esperar todo tipo de imágenes, espiritualización, pero todo esto no son más que fuerzas. Podéis atraer y jalar el hasadín y seguir procurando cada vez más en diferentes niveles. Cada día evocar al Mesías, al Mashiach, de vosotros mismos. El Mashiach se encuentra dentro de todo hombre. Repito, el Mashiach se encuentra ya dentro de todo hombre. Debéis ser cada uno y uno Mashiach para vosotros mismos. Desde abajo debéis endurecer vuestras duras hojas cada vez más, y así traerlas hacia arriba como Beburot. Y allí habrá de entrar la luz del Hasadín, de la misericordia. No es un profeta el que os brinda la misericordia, sino sus esfuerzos, ustedes mismos. Todo el mundo debe de realizar un esfuerzo por su propia cuenta para atraer la misericordia hacia sí, y no en nombre de alguna otra persona, sino en nombre de uno mismo. Vuestra relación es tete a tete con el de arriba, con el siguiente nivel y con nada más. Todo se encuentra en vuestro interior. Creer que alguien más podrá ayudaros es una actitud muy infantil. Durante miles de años han tratado de convertir al ser humano en un animal manso y doméstico. ¿Acaso se ha vuelto más feliz gracias a eso? Claro que todo esto lo conduce a la finalidad última. Ahora se nos ha revelado, y no porque seamos más listos. Al contrario, debéis renunciar a toda vuestra viveza que tenéis y a vuestro ingenio, a vuestro intelecto, y entonces sucederán los milagros. ¿Cómo puedo darlo de mí mismo? Esto es lo que dice la parte terca en nosotros, el deseo de entender con la mente, mientras se coloca en nuestro camino. Debemos de renunciar a la mente, a ella, a todo lo que habéis aprendido en la vida. Yo también recibí la educación superior, me convertí en un doctor, fui a una escuela técnica, estudié todo tipo de cosas, pero he renunciado a todo. Claro que nada desaparece. No puedo eliminarme completamente, pero es como si lo hubiera botado adentro de un pozo.
ya no significa nada para mí, porque toda la sabiduría de este mundo no es nada en comparación con la luz divina. A nosotros no se nos pide nada más que deseo y nada más que fe. Creer y tener fe. Eso es la Or Hasadin. Repito, creer y tener fe, eso es Or de Hasadin. Pero, ¿qué es la fe? Si tuviéramos alguna especie de rayos X espirituales y pudiéramos ver a través del cuerpo, podríamos ver que el ser humano se encuentra en un estado de plegaria y que a veces trasciende desde su interior, como nubes, nubes de espesa luz, no corregida, con un gran deseo, gran aviud, grosor. Y allí dentro entra la luz más sutil, y esta es la Or Hasadin, luz misericordia, que suavizará y mitigará vuestro din, juicio, vuestra severidad. Todos los días vuelve eso a repetirse, y cada vez será otra corrección, hasta que esté tan purificado y sutil que lo que elevamos no será más pesado ni denso, puesto que Or Hasadim estará brillando a través de ello, y de este modo también entrará allí un poco de la Jomma, y se volverá más sutil, más transparente. Esto es lo que llamamos un agradable aroma para el Creador. Esa es la ofrenda, tal como cuando se ofrecían animales sobre el mar, en el templo. Nosotros ya no necesitamos eso. Vuestra oración sincera es suficiente. Dejáis vuestro ego y vuestro amor propio en el altar, Malhut, y entonces viene la sanación. Todo está en nuestras manos, y nada más que los 5 dedos sobre los cuales descansa la copa de la bendición. Esto representa una metáfora. Página 4, primera columna, segunda línea de arriba. Por extensión, contrario al número 13, el número 10 alude a las Geburot o al Din que vosotros, o la Nubá, que es lo mismo, es que elevan, o eleváis. Y entonces desciende 5 de Hasadín, desde arriba. Y así tenemos 10. Nosotros elevamos juicios desde Nubá, y entonces descienden 5 misericordias desde arriba, desde Binah, y así entonces ya tenemos 10. Por lo tanto, el número 10 está relacionado con el efecto de atraer desde abajo la Or de Hasadín, de misericordia. En realidad esto es una preparación para la verdadera recepción que es luz de Jogma. Hasadín exclusivamente es insuficiente para Malhut, por consiguiente, para nosotros. La misericordia es placentera, pero no representa la realidad propiamente dicha. Viene a ser la preparación para la recepción completa, madura o adulta, que consiste en Hasadín con un poco de Jogma. Hemos dicho que Nukba primero eleva 5 Geburot. Al principio, estas existen como 5 hojas duras, y como una reacción trae 5 Geburot hacia arriba, como una oración, y allí dentro entra 5 Hasadín. De este modo, ella recibe 5 Hasadín, bendiciones, Nukba. Es parecido a si hubiera ascendido en cualidades hasta Serampin, porque si el de abajo asciende hasta el nivel del de arriba, se vuelve igual a él. Esta es la regla. Y si el de arriba desciende hasta el de abajo, claro que no en esencia, sino de manera externa, es decir, para ayudar al de abajo, entonces se vuelve igual a este. Vamos a aprender cómo funciona el sistema de la creación. Yo he estado buscando la respuesta, pero no la he podido encontrar en ningún lado, ni siquiera en el Talmud. Yo me encontraba muerto desde dentro, ya no tenía fuerzas, me encontraba absolutamente decepcionado de todo. En la religión, en las diferentes sabidurías, es demasiado bueno para ser cierto. Con respecto al Zohar, todo es en vano. No existe perfección en eso, pues no viene directamente del Creador. No es más que un velo. Debéis desear más lo espiritual que la riqueza, que el honor, que el poder, y así se os revelará. Haced vuestro trabajo y listo. Haced lo que debéis hacer. Pero lo que hacéis en vuestro tiempo libre es similar a alguien que no tiene comida y de repente encuentra un cuarto de tesoro. Y eso no es nada en comparación con lo que yo he encontrado.
Yo no deseaba compartir esto con nadie, porque quería trabajar con ello día y noche, pero me fue dado para que pudiese pasárselo a otros. La recepción de Hasarín, dentro de la cual se encuentra la Jomma, nos abre los ojos. La misericordia se encuentra totalmente disfrazada. Los ojos están adormilados. No nos da la luz de sabiduría que nos ilumina. Y esto viene a ser el número 13. La Nubba ha recibido 5 de Hasarín, lo cual significa que se ha integrado ya con Serampin y está en un nivel más arriba. Esto es porque se adaptó a Serampin. Este solo necesita de Hasadín. Aquella ascendió al nivel de Serampin y entonces recibe Hasadín dentro de sus Geburot. Y aquello que recibe del de arriba lo hace en esa área común en la cual hay correspondencia mutua en cualidades y atributos. Eso significa que la Malhut trepó hacia arriba en la misma medida de su correspondencia en cualidades y atributos con el de arriba. Regla. Nada desaparece en lo espiritual. Por eso continúa existiendo en su propio sitio. Por esto se conservan todos los poderes que se tenían y sostienen nuevas dimensiones. Serampin se caracteriza por el Hasadín. Él no necesita la Jogma. Ella ahora ha subido a su nivel. Él, mi socio, no necesita Jogma, pero yo sí. Ciertas características en común os unen, pero vosotros venís de abajo y necesitáis más que meramente Hasadín. Hubo una vez un gran gobernador romano nombrado en Judea, Israel, y esto también aparece mencionado en el Talmud. Se dice que originalmente era un pastor de cerdos, era judío, y luego se hizo romano. Fue nombrado regente. Los judíos en ese entorno lo miraban de arriba y lo despreciaban. Él no olvidó eso, y cuando fue nombrado gobernador, los puso a todos en su lugar. También está escrito que aunque fue un gran romano, por dentro se seguía sintiendo como un pastor de cerdos. Si uno pasa de abajo hacia arriba, siempre quedan resabios de su lugar original, abajo. Luego de convertirse en gobernante, cuando se sentaba en la mesa real, aún tenía apetito por la panceta y etcétera, del mismo modo que un pastor de cerdos común y corriente. Ocurre lo mismo con la Sefirot Malhut. Ella asciende hasta Serampin, donde solo hay amor de Hasadín, en Serampin, y dice, dame un trozo de pan negro de panceta. El de abajo necesita un poco de Jogma, de Abba, y entonces se necesita y se siente ya pleno. Tomad el caso de la novela Mi Fair Lady. Ella era una florista y se la convirtió en una dama en 3 meses. Comía en Londres con la aristocracia y cuando estaba tranquila y en la intimidad comenzaba a hablar como lo hacía antes. Lo mismo pasa con Malhut. Ella desea algo vívido que Serampin no necesita. Entonces él debe jalar hacia abajo y traer un poco de Jogma para ella. Él lo considera brutal, pero ella lo desea y lo necesita. Él le da algo de su lado izquierdo, Hasadín, pero del lado izquierdo. En la primera fase, ella, a partir de su propio lugar y con sus propias fuerzas, que son las Geburot, o sea, el Din. Ella le hace una demanda de Nubba a Serampin, y en respuesta Serampin le da a Nubba Hasadín. Ella necesita la misericordia, porque le suaviza la dureza que tiene, la severidad con respecto a él, a Serampin. De esta manera asciende hasta él, hasta Serampin, porque se une y se fusiona con él. Primero debe de conseguir el poder para subir hasta él. Cuando se encuentra en el nivel de Serampin, ya tiene Hasadín, pero cuando está al mismo nivel. Y no ya sus Geburot, pues eso ella ya lo domina. Ella necesita de la Jogma, y se encuentra en su nivel de Hasadín. Ahora rechaza y refleja Hasadín hacia arriba, del mismo modo que lo había hecho con su Din, con su severidad. Ella se encuentra con misericordia y desea algo que sea más vívido, con más vitalidad. Por eso asciende hasta Serampin, pero no se satisface solo con el Hasadín. También necesita un poco de Jogma. No demasiado, claro, porque de lo contrario no podríamos ver nada y nos encontraríamos en un estado de total oscuridad.
Por lo tanto, debe ser jalada hacia abajo con moderación, en pequeñas dosis. Hasadín con un poco de Jogma. Por eso no debéis echar un poco de café al licor, sino que debéis echar un poco de licor al café. Así va a ser más sabroso. Cuando Nukba asciende hasta Serampin, su ambiente pasa a ser de Hasadín, pero ella sigue necesitando de la Jogma. Ahora lo que hace es reflejar la Hasadín que tiene hacia arriba, para que la Jogma pueda entrar ya en ella, ya que tanto Malhut como nosotros solo podemos llegar a percibir Jogma si ésta está vestida dentro del Hasadín, la Jogma. Si jalamos hacia abajo solamente el placer puro de la Jogma y crudo, jamás podremos percibir y experimentar esa luz y caeremos en lo que llamamos el pecado. Entonces, Nukba ahora se encuentra en el nivel de Serampin, más alto, y nuevamente eleva el man, la oración, y la luz se refleja, por Joser, y de este modo ya puede. No el Hasadín, misericordia, como en su propio sitio. Antes ella reflejaba Hasadín de Serampin, porque esa era la luz que llegaba a Nukba, pero ahora ella ascendió hasta Serampin. ¿Y quién está encima de Serampin? Pues Binah, y ella no necesita de la Jogma, la Binah. Pero cuando el de abajo asciende a un nivel que es superior a Serampin, toda la escalera espiritual asciende con él, o sea, con Nukba, junto con ella. Nada desaparece aquí en lo espiritual, así que la escalera estándar sigue estando en el mismo lugar que la dejó, pero ella ahora está en la posición ya más alta de Serampin y está un escalón ya más arriba. De este modo Serampin asciende hasta Binah y Binah asciende hasta Jogma, Padre, y aquí sí puede recibir de Padre Jogma. Entonces, al principio, Nukba asciende un nivel. De esta manera se encuentra ya en el lugar de Serampin y recibe Hasadín de Binah, misericordia. Eso se llama la brajá, o sea, recibir una bendición. De esta forma el Creador le dijo a Abraham que él sería como Hasadín para la gente, porque la cualidad y el atributo de Abraham es Gesed, amor. Él logró esto a través de su trabajo espiritual, Abraham. También está escrito con respecto a Abraham que todos aquellos que te bendigan serán bendecidos y todos aquellos que te maldigan serán condenados. Antes yo no entendía ni una sola palabra y ningún rabí podía darme una respuesta satisfactoria a esto, pero el Zohar a mí me abrió los ojos. ¿Qué quiere decir cuando el Creador haya dicho que Abraham sería la bendición? El Creador viene a ser la fuerza en Serampin. Y Abraham era un hombre, un alma que se envolvió en una merkabá, en un carro, en un trono sobre el cual pudiera posarse en él el Creador. Eso significa que Abraham ascendió a Serampin, hasta Gesed de Serampin, el amor de Serampin. Cuando un alma consigue algo, esto permanece como propiedad del mundo entero. Esto se debe a lo que es jalado y traído hasta abajo no se va. Abraham fue el primero, el único, que pudo vestir, envolver la fuerza del Gesed de Serampin. Esto quiere decir que pudo, del mismo modo que Nukba pudo elevar el poder de Geburot y extenderlo hasta la Sefirá Gesed de Serampin. Por eso dice eso respecto de todo hombre que bendiga a Abraham. Dicho de otro modo quiere decir que a través de vuestros esfuerzos es como si os colocaseis como un embrión en vuestra alma, confiando en Abraham como padre de la humanidad. De este modo os unís con él. Tanto los judíos como los no judíos os unís con Abraham, porque está escrito que él será la bendición de la humanidad entera, todo el tiempo. Esto significa que nosotros, por medio de nuestras plegarias, llevamos nuestras Geburot hacia arriba y vestimos, envolvemos el alma de Abraham. Él es el portador de la Sefirá, la luz de Gesed, y nosotros, como si conectáramos nuestro vagón hacia él, siendo él la locomotora, Abraham. De esta manera ascendemos junto con nuestras Geburot que traemos,
Y de la misma forma que Serampín le da misericordia, Hasadín, a Nukba, Abraham nos la da a nuestras propias almas. Porque cuando el de abajo se coloca en la posición del de arriba, siempre se vuelve similar al de arriba. De este modo, recibimos la luz que corresponde a la posición en la que nos ubicamos. Por supuesto que el cuerpo de Abraham murió, pero la luz que él trajo desde arriba existe y existirá por siempre. Si ascendéis hasta él, hasta Abraham, hasta su alma, él os dará Hasadín dentro de vuestras Geburot. Y a eso se le llama recibir la bendición o la brajá. ¿Y entonces qué significa condenar? Significa que no ascendéis para recibir el Hasadín, la misericordia, la elevada luz, sino que jaláis hacia vosotros la luz, absorbéis a vuestra comprometida situación que tenéis en el ahora, en el presente. Y esto es un pecado, porque Hasadín se encuentra ahí donde está Serampín, arriba, y las fuerzas impuras no desean la luz de la misericordia, las de abajo, de Nukba. Durante 2000 años, las religiones transmitieron la misericordia y nada más, porque con Hasadín estáis protegidos por un lado de las fuerzas impuras, pero si no recibís Jogma, en cierto punto de vista, representa un tipo de protección. Ya sabéis de lo que estoy hablando. Si creéis en el nombre de esto o aquello, entonces recibís misericordia. Eso es correcto en cierto aspecto. Pero nuestra naturaleza no consiste solo de misericordia, Hasadín. Si fuese así, la religión estaría en lo acertado. Esto es solo una fase en el continuo ascenso de la Nukba, la misericordia. En la primera fase, Nukba asciende hasta Serampín. Más tarde ascenderá hasta Vinaya, que representa una forma más elevada de luz de la misericordia. El siguiente paso es que Nukba, que está aún en la posición de Serampín y que está rodeada por Hasadín, eleve el Hasadín, lo eleve. Por eso se dice que los 5 dedos de la mano izquierda sobre los cuales reposa la copa representan el primer ascenso. Primero sostenemos la copa con las dos manos y luego la pasamos a la mano derecha. Entonces al principio reflejamos, la rechazamos, ofrecemos, la elevamos, las Geburot, para recibir dentro de nosotros el Hasadín de Serampín. Luego hacia la derecha el Hasadín. Ella eleva el Hasadín, Nukba, bajo la forma de man, oración, como una plegaria, a modo de portones por los cuales entrará la Jogma. Por lo tanto, la Nukba realiza una petición o demanda desde su posición en Serampín, y así Serampín asciende a Binah, y Binah a padre, a Jogma. En cierto modo, puede decirse que Zon, Serampín y Nukba, que es el Guf, el cuerpo, reciben las fuerzas del Rosh de Binah, de la cabeza. Y Binah está en el Jogma, en Abba, en padre. Binah no necesita Jogma para sí. Binah no necesita, pero cuando el de abajo asciende hasta el de arriba, se vuelve similar al de arriba. Por esto, ella, Binah, se vuelve como Jogma, y debajo, en la posición de Binah, está Serampín, el hijo, y Nukba está en la posición de Serampín. La razón de esto es que todo sabio, la posición de esto es que todo subió a un nivel. Binah, que está en la posición de Jogma. Ahora puede pasar Binah ya Jogma. Serampín siempre debe darle a Nukba, sin importar en qué lugar se encuentre Nukba. Serampín ahora recibe la luz de la Jogma, pero Binah solo le da un poco de Jogma. Meramente le da la cantidad que Serampín puede soportar. Margaret Thatcher fue una primera ministra y en esos tiempos pasaba el día en el Parlamento. Sin embargo, en su casa le decía a su hija, shu, 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 y cosas por el estilo.
¿Acaso era esta Thatcher? Ocurre lo mismo con Vina, que ahora se encuentra en Hogma. Ella, Vina, le pasa a Hogma al hijo, a Serampin, pero en su nivel. Thatcher, Margaret Thatcher, tampoco le decía a su hija que había dado un buen discurso en el Parlamento acerca del presupuesto. Solo le daba a su hija lo que a ésta le correspondía. Pasa lo mismo arriba en lo espiritual. Lo mismo pasa con Binah. Binah le pasa un poco de Jogma a su hijo Serampin. Pero él no lo necesita. Solo necesita Hasadí, misericordia. Pero lo referente al poder del Creador debe dárselo a su esposa, entonces a Nubá, a nosotros, porque ya tiene una relación y ella necesita, Nubá necesita de Jogma. Él está para servirle a ella, Serampin. Dentro de un rato continuaremos con el Zohar, y esto os brindará Jogma dentro de la luz del Hasadim, y yo os la paso. Final de la primera parte de la lección. Página, sí. Página 1403. Solo tenemos una clase por semana. Y por eso estoy apurado por deciros lo máximo posible. Cosas básicas que necesitáis comprender. Una pausa durante la clase, por supuesto, que es placentera y lo entiendo. Habéis tenido un día difícil y queréis relajaros un poco, hablar de vuestras familias, vuestros hijos y etc. ¿Por qué? Porque de ese modo pareciese que se abre una válvula. Es agradable para vuestra parte animal. Entonces os sentís bien. Por otro lado, si no tomáis un descanso, habríais de tener que manteneros concentrados durante 2 horas y media que dura la lección. Está claro que podréis ir al baño, y etcétera. Pero no habléis acerca de vuestros problemas cotidianos, por favor. Para ustedes pueden parecerle importantes, pero en realidad no son más que pequeños problemas, porque lo cierto es que no podéis ver la realidad propiamente dicha, y no la queréis ver. No la podéis ver, porque no queréis verla. Y por esto recaéis continuamente en pequeños problemas, pero humanos. Por lo tanto, si me preguntáis, os diré, venid aquí e intentar dejar todos vuestros pequeños problemas fuera de ustedes en la lección. ¿Qué puede representar vuestras pequeñas alegrías en comparación con lo que estamos estudiando aquí? El Creador, nada. ¿Qué puede representar vuestro mayor problema en comparación con nuestro estudio de Cábala? Nada. No existe en la realidad propiamente dicha, sino solo en vuestra imaginación. Es vuestro escape de esta realidad mundanal. Hay un escape de la realidad propiamente dicha hacia la izquierda y un escape hacia la derecha. El escape hacia la religión, ya sea el judaísmo, el cristianismo, el budismo, representa un enfoque de la derecha. Todas las corrientes orientales enfocan la realidad propiamente dicha desde la derecha, y no está mal. Pero de este modo no os estáis ocupando de la realidad propiamente dicha. Por supuesto que más adelante vais a despertar, pero aún no. Y esto es una lástima. Si la vida os es apreciada, entonces diréis, no, gracias, quiero Cábala. Quiero ver la realidad propiamente dicha. Debéis considerar en cada momento preciado, que es preciado, y debéis considerarlo como un momento único. Y si durante este momento único habláis de algunas otras cosas, entonces estaréis desperdiciando este momento de vuestras vidas. Debéis de mirarlo de este modo. Si lo veis de otra forma, estaréis siendo como Esab o Ismael, y así os estaréis ocupando, pero de otras cosas. Ok, digamos que ganáis 100 millones en la lotería. Entonces tendréis que venir aquí y proseguir con el estudio de Cábala, porque los 100 millones no representan nada para vuestro progreso personal. O del mismo modo, lo que podéis perder tampoco representa nada. Si lo veis de otro modo, entonces no estáis listos. Pero si lo veis de esta forma que os digo, entonces podéis aprender de aquí, del Zohar. Ya os dije que necesité 2 años para traducir el test y para subirlo
poco a poco, semanalmente, a nuestro sitio en Internet. También necesité 2 años para terminar el Bezheret Hashem, los 21 volúmenes del Zohar, y el Talmud de Esra Sefirot consta de 16 partes. Necesito estos 2 años para terminar el Zohar, de la A a la Z. Yo no lo enseño como lo hacen en Israel. Ellos solo estudian las partes en hebreo. No estoy diciendo que no puedan hacerlo. Hay algunos que sí pueden, pero yo enseño todas las partes del Zohar, las que están en arameo y las que están en hebreo, las dos. No me salteo el arameo, como hacen ellos. Ellos no tienen tiempo. Yo, en cambio, tengo el tiempo para la cábala. Por esto, en estos 2 años, estaré listo con el Zohar. Lo habré terminado ya por primera vez. Ustedes no estarán listos con el Zohar, pero yo lo habré terminado todo. En ese momento, vosotros habréis terminado el test y yo habré terminado el Zohar. Entonces os daré una parte de Zohar semanalmente, como con el test. Zohar puro, con las partes en arameo. Yo lo traduciré puro para vosotros, tan puro como lo estoy haciendo en este momento, sin fantasear, sin bla bla bla. Zohar sin bla bla bla. Cuando estudiáis Talmud de forma regular y de la forma corriente, se hace una página por día. Así os llevará 7 años. 7 años para el Talmud. Y finalmente también resultaréis decepcionados de eso. Porque luego de 7 años os preguntaréis, en nombre de Hashem, ¿qué es lo que he hecho en estos últimos 7 años? Es una enorme cantidad de conocimiento, pero os preguntaréis, ¿dónde está el Creador? Yo no he podido encontrarlo en el Talmud. Lo que quiero decir es que eso ya no atrae. Pero si alguien dice que le atrae, entonces debe ir a estudiarlo. Pero una vez que hayáis pasado por el test, luego de un par de años, cuando vais a estudiar el Talmud, por favor, ven que ya no quieren saber nada más de él, porque entonces ya quieren Zohar. Después del Zohar comprenderéis ya el Talmud. Comprenderéis que significa cuando habla un judío que le está robando a otro judío y etcétera. Veréis al Creador detrás de todo. Ocurre lo mismo con el Zohar. Si comenzáis ahora con el Zohar, cometeréis el mismo error que cometí yo cuando comencé estudiando el Talmud. Y cada día me sentía importante. Mi intelecto se estaba desarrollando al 100%. Por eso tenemos un montón de intelectuales en este mundo. Estudian el Talmud y todo entra en sus cabezas, pero les falta la corrección. Entonces tenéis una hermosa creencia humana. Hay grandes rabinos que son expertos en Torá y en Talmud, saben mucho, pero esto no es más que mera cultura judía. Será maravillosa, pero no hay ninguna corrección implícita allí. Digamos, por ejemplo, que vais a una universidad y queréis estudiar física. Entráis a la universidad y decís, he leído en el periódico acerca de una cierta sustancia llamada neutrino y quiero estudiar acerca de la misma. Entonces el profesor dirá, tranquilízate. Primero debes estudiar matemáticas básicas, física, y luego después de 3 o 4 años vendrá el neutrino. Nosotros también necesitamos 4 años, tal como menciona Rabbi Yehuda Aslak al decir que necesitáis 3 a 5 años para entrar en la espiritualidad. Si queréis estudiar el neutrino de la Cábala, entonces también debéis de invertir algunos años. Esto quiere decir que podéis empezar a trabajar ya en ello, y día tras día acercaros cada vez más al neutrino. Ese es justamente nuestro plan. No seguimos repitiendo artículos. Por eso me gustaría que uno de los nuestros fuera a Israel y se especializase en la introducción a la ciencia de la Kabbalah, para que pueda dibujar en la pizarra mientras yo explico. Para mí es muy difícil explicarle a los principiantes, porque siento que me perdería entre las palabras. Hay cabalistas que vienen de la línea izquierda a la Kabbalah. Yo vengo más bien de la línea derecha. ¿Quién y cuál es el mejor? Simplemente depende de qué tipo de alma poseáis. Por lo tanto, sería muy productivo si alguno pudiese ir allí y traer algo de la línea izquierda, digamos un poco del aspecto de la ciencia. ¿Quién era Esab? En hebreo Esaú. Aquel que creía con y a través de su mente, del intelecto. Y eso viene a ser la clipa de Esab.
¿Y qué es la fuerza impura? Solo la Torá es inmaculada, solo la realidad propiamente dicha. Si encaráis la realidad desde la línea izquierda, entonces tenéis demasiada sabiduría. Podemos observar eso en Occidente, la sabiduría, el conocimiento, pero no hay gesed, creencia. Incluso los judíos en Holanda son occidentales, solo usan su cabeza, y eso se llama la clipa de Esab. Viene a ser de encarar la realidad a través, pero del intelecto. La brillante cualidad de todo aquello que le da placer a la mente, eso es Esab, eso es la Jogma, y eso corresponde con los poderes del universo y con la forma de la corrección a través de la derecha, la izquierda y la Torá. Porque aquí hay creencia, pero es creencia bajo el control del conocimiento. El conocimiento representa mi creencia. Mi creencia es aquello que conozco. Vuestro conocimiento representa vuestra vanidad. Mirad a Occidente. Hay gigantescas capas de generaciones de orgullo, vanidad y arrogancia. Su naturaleza pedantesca está tan arraigada que parece imposible poder revertirla. Y eso representa la fuerza impura de Esab. Nosotros podemos hacer cualquier cosa. El cielo es nuestro límite, pero solo en el conocimiento, y no en la intuición, en la creencia. Y por otra parte, tenemos el lado derecho a Ismael. Ellos dicen, yo conozco a Hashem, y el occidental no conoce a Hashem. La gente de la línea de la derecha le dicen a los occidentales, a los americanos, que no tienen a Hashem. ¿Y qué quieren decir con eso? Ellos pertenecen a la línea derecha y por lo tanto les es más fácil entregar sus vidas por nada, por una idea, para inmolarse por una idea. ¿Por qué? Porque tienen una creencia y para esa es ridículo inmolarse. ¿Por qué? Él utiliza su cabeza. Este es el poder de Occidente. Toda persona tiene dentro de sí mismo a Esab y a Ismael. Y a Israel también, o a la Torá, o a la Kabbalah. Podemos dar más nombres. Cuando decimos Israel, no nos referimos a las personas que viven en Israel, por supuesto. Por esto hay condiciones, y estas pueden cambiar, porque si miramos los 500 años hacia atrás, vemos que en ese tiempo...